Varios eventos en torno al concepto de posmodernismo tuvieron lugar entre junio y agosto de 1988. En tiempos de posmodernidad consistió en un coloquio llevado a cabo en el Museo Nacional de Antropología entre el 20 y el 22 de junio de 1988 y una exposición homónima que se inauguró paralelamente enfrente en el Museo de Arte Moderno o el Museo Redondo de Chapultepec, como le llaman los artistas de la década de los 70. La exposición fue curada por Esther Acevedo y fue la primera muestra institucional en proponer una lectura del arte local desde el posmodernismo. Se trató de una exposición colectiva con la novedad de que la propuesta cruzó disciplinas plásticas y visuales diversas como la pintura, la escultura, la fotografía, el dibujo, el performance y la arquitectura. En ese sentido, se trataba de una selección muy posmoderna, que diluía la tradicional división de las artes, al tiempo que reconocía que la categoría posmodernismo había sido construida desde varios campos estéticos simultáneamente, con el rol pionero de la arquitectura. Queda pendiente hacer un análisis de esta exposición. Yo no tengo oportunidad de hacerlo en este momento. Voy a pasar algunas imágenes para que puedan ver la variedad de obra conjuntada, desde mobiliario hasta fotografía, collage de polaroids, en fin, una serie de mixturas que no se habían dado antes en un museo de esta forma. Apenas unos días después fue inaugurada en la por entonces bastante joven galería OMR, que todavía existe, la exposición colectiva Somos o Nos Parecemos, enfocada en la pintura con obras de Mónica Castillo, Néstor Quiñones, Diego Toledo y Rubén Ortiz Torres. Paralelamente se estaba realizando un seminario sobre ese tema en la UAM y otro en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde octubre de 87, los cuales también recibieron atención de la crítica, o sea, fueron reseñados en los periódicos. Algunos antecedentes de esta vorágine de discusiones se encuentran un poco atrás, a inicios de la década de los 80, donde destaca el uso temprano, en 1980, que el crítico peruano-mexicano Juan Hacha, que mencionaba aquí por mis compañeros, le da el término en sus no objetualismos postmodernos. Tampoco nos podemos detener, pero a inicios de los 70 era solo no objetualismos y a finales, o sea, en el año 80 ya son no objetualismos postmodernos, que eso también se está estudiando apenas. En una mezcla, por supuesto, también en esto que mencionaba Natalia, donde el crítico, o sea, la labor del crítico era inseparable de la labor teórica, ¿sí? Por lo que la proposición de la categoría era puesta en práctica en la escritura crítica de arte, pero también elaborada en libros, en conferencias y en el espacio educativo. O incluso, hay otros antecedentes, si nos vamos un poco más atrás, algunos más aislados que otros, como una mención particular en 1966, que hasta donde yo es la mención más precisa y anterior del término posmoderno para referirse a un artista mexicano. Esto fue en 1966 en la revista Siempre, y fue el crítico norteamericano James Metcalf en un texto sobre el Dom Art de Juan José Gurrola. El texto se tituló de forma muy significativa Dom Art, el espejo ahumado de Tezcatlipoca. Adicionalmente, por supuesto, hay que reconocer que los primeros críticos de arte en identificar una crisis de la modernidad estética y de la vanguardia fueron Octavio Paz, a la par de Juan García Ponce, algo que tampoco se estudia tanto, pero habría que también recordar que este es un momento pionero donde, si bien no se menciona el término posmodernismo en concreto, ya se está hablando de un arte después de la modernidad o más allá de la modernidad. Y en esto Paz, de hecho, es pionero a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional, en hablar de eso, a la par de los teóricos franceses. Bueno, hasta mediados de los 80, como más o menos hemos podido recorrer someramente, un estado intrincado de discusión sobre el asunto era cada vez más evidente. Un contrapunto que enriqueció la maraña crítica fue la fundación de la revista contracultural La Regla Rota, en 1984, por Rogelio Villarreal y José Ramón Lira, ambos artistas,
En la regla rota se desarrolló una especie de espíritu o actitud iconoclasta y paródica frente a todos los lenguajes artísticos y por supuesto también frente al posmodernismo, y eso serviría digamos, de laboratorio para luego titular otra revista que se inauguró posteriormente en 89, que fue la PUS Moderna, ¿no? Que daba continuidad a su antecesora y que desplegó con mayor amplitud la proposición de que el llamado posmodernismo en México era en realidad una modernidad purulenta, de iconografías bastardas, donde la PUS devoraba a los post. Paralelamente, en esos mismos años, destacaron un par de números de revistas institucionales monográficas sobre el tema. El número 24 de México en el Arte, en la revista de Limba, de la primavera de 1987, y el 437 de la revista de la Universidad de la UNAM en junio de 87. Los textos incluidos en ambas fueron retomados también en la prensa a modo de glosas y contestaciones en el contexto de las dos exposiciones mencionadas en 1988. Un aspecto que permite comprender la abundancia y complejización de esos escritos se encuentra probablemente en la bibliografía citada en la exposición del MON, ¿no? Es curioso porque el problema no se las puede rastrear en una sola publicación, sino hay que ver todos estos actores. Ahí es evidente que, por ejemplo, fuentes que a inicios de 80 no existían en México citadas, como Hal Foster o Jameson, o incluso Andreas Houston o Gilles Lipovetsky, en 88 ya son fuentes que se están leyendo y que por tanto fortalecen la concepción de posmodernismo que se podía tener. Algunos datos cuantitativos ilustran la relevancia del tema ese año coyuntural. Si tomamos como referencia el registro de época realizado por el Museo de Arte Moderno, en prensa se publicaron entre junio y agosto un total de 50 textos, entre reseñas, ensayos, entrevistas y columnas de crítica de arte que de alguna manera aludieron a la exposición en tiempos de posmodernidad. 27 de ellos salieron en 1+1, 12 en La Jornada y el resto en Proceso, El Nacional, El Heraldo, El Día y Excelsior. Claro que no es casual que la mayor cantidad de textos aparecieran en 1+1 en La Jornada, periódicos distinguidos por un enfoque izquierdista, en cuyas páginas por esos días convivieron un seguimiento minuto a minuto del proceso electoral y entre las páginas de cultura los detalles de la discusión sobre posmodernidad. De hecho, el debate se extendía a las querellas del campo político, donde el posmodernismo apareció como una categoría útil en medio de la incertidumbre. Y aquí resaltan un par de textos, uno que se llamó La mueca de la posmodernidad de Roger Bartra y Radiografía del posmodernismo de Adolfo Sánchez Vázquez, en La Jornada y 1+1 respectivamente. Saltan a la vista otros detalles de esta composición, o sea, de la composición de publicaciones en general. Se trataba de un debate sostenido entre agentes diversos, que incluyó a historiadores de arte como Teresa del Conde, Jorge Alberto Manrique y Olivier de Bruaz, periodistas culturales diversas como Magali Tercero, Angélica Velleira, Saúl Serrano y Alan Arias, y artistas como Juan José Urrola, Guillermo Santamarina y Rubén Ortiz Torres. Bien. Creo que me atrasé un poco en la presentación. Estos son los textos de Bartra y Sánchez Vázquez que mencioné. Es posible identificar que tanto los eventos como las publicaciones mencionadas se orientaron a valorar la utilidad del posmodernismo como una categoría estética operativa en el arte local. No obstante, la abundancia de escritos estuvo lejos de generar un consenso o definición del término. De hecho, en la mayoría de ellos se trata de reconocer la incertidumbre que la propia palabra produjo y por tanto las tensiones a que estaba sujeto su empleo y afirmación. En ese sentido es que Angélica Velleira escribió su crónica del coloquio de antropología, que ya se mencionó, donde dice del posmodernismo: se le considera concepto, término, opción, interpretación, condición, actividad, modelo, atmósfera, estilo, representación, moda y hasta pose. En cambio, en los escritos de Jorge de Manrique se identifica más bien como una actitud, o sea, ni estilo ni ideología, dice él, ¿no? Y sugiere que en México siempre ha existido una distancia propositiva respecto a la modernidad
De modo que podemos pensar que entre nosotros, dice Manrique, ya existía un posmodernismo anteliteral. En diálogo con esa afirmación de Manrique, Olivier Debrois escribió acerca de un posmodernismo periférico como una forma de sensibilidad particular, es decir, como una forma de conciencia, cito, de estar viviendo una época de mutaciones que nos sitúan definitivamente en el siglo XX y coinciden con la crisis de la conciencia, con diversas crisis de conciencia en los países desarrollados. Bueno, creo que voy a avanzar un poquito porque sí resulta imposible dar cuenta de la maraña que se fue tejiendo esos días en muy poco tiempo, pero quiero mencionar dos casos que me parecen importantes. Uno es que la periodista cultural Magali Tercero se dedicó a realizar entrevistas a artistas durante julio de 88, y eso obviamente enriqueció muchísimo la variedad de puntos de vista que se podían llegar a tener sobre el asunto. Y otro es lo que he llamado acá el dilema de las flores falsas, porque, bueno, voy a avanzar en ese asunto. El caso se trata de un debate que se dio entre el artista Rubén Ortiz y los críticos e historiadores de arte Teresa del Conde y Olivier Debrois, específicamente en torno a una pintura que el artista había presentado en la mencionada muestra en la Galería OMR. Es la pintura que ven aquí arriba a la derecha. El evento había sido leído por Teresa del Conde como uno donde se exponían los rechazados del MAM, algo que por supuesto negó completamente Rubén Ortiz, a lo cual dedicó a ese día de los rechazados 2 columnas en la jornada el 2 y el 9 de julio. Ahí la crítica se enfocó en el caso de Rubén Ortiz, de quien dice: se autodenomina posmoderno y es un joven muy informado, con trayectoria ya consistente, a pesar de su corta edad, que cuando decide hacer buena pintura es capaz de hacerla, pero en este caso falló. Bueno, voy a mostrar estas pinturas de Rubén Ortiz para que vean qué pinturas buenas consideraba Teresa del Conde, que sobre todo esta serie de Rubén del fin del modernismo, la primera pintura es del 85, a raíz del terremoto, y a partir de ahí desarrolla toda esta serie de pinturas que están muy en diálogo con este pop postmoderno de los años 80, que por supuesto que Teresa del Conde todavía parece que no tenía interés, digamos, de atender. En cambio, la obra descartada por Teresa del Conde es esta denominada Flores Falsas, de la cual afirmó: la serie de Ortiz de título Flores Falsas, pero en pintura la falsedad, dice, es también un artificio. Las flores que pintaba Cézanne eran de papel. E empieza a citar artistas que han representado flores. En Ortiz, sin embargo, la intención falla. Acordémonos de que también Javier de la Garza había todos estos antecedentes los plantea Teresa del Conde, o sea, todos los artistas del nuevo mexicanismo que ella ya había planteado, que emplearon el motivo de las flores falsas, y que dice: no tiene sentido que Rubén Ortiz nos esté presentando esto en 88. Luego retoma el testimonio del propio artista, donde afirma que flores falsas son productos que adornan todo, se producen en serie y sustituyen, dice Ortiz, la artesanía local. Del Conde interpreta esta descripción como si las flores pintadas de Rubén Ortiz buscaran sustituir la ornamentación industrial a la que hacía referencia Ortiz, el propio Ortiz. En su siguiente texto vuelve a citar al artista a partir de una carta que le envió sobre un aspecto relevante de su búsqueda. Dice Ortiz: retomar las combativas vanguardias y los valores espirituales del arte, que no sé si realmente puedan existir, a través de un simulacro que, al ser una mentira asumida, se puede volver verdad. Tal vez los motivos ornamentales populares sí puedan surgir, o sea, de ellos puedan surgir una abstracción con un sentido más personal y local. Esto es interesante en varios sentidos que tampoco podemos detenernos tanto, pero lo que ocurre es que Rubén Ortiz Torres
un día después de que el conde publica ese texto, le responde en un texto que se tituló justamente, bueno, este es el texto de Olivier de Brás, donde también tiene un malentendido con las palabras de Ortiz respecto a la arquitectura. Es un texto que había publicado Ortiz en 87, y estos son los ambos textos de Teresa del Conde, Los rechazados del MAM, y la respuesta de Rubén Ortiz, que justo se tituló Respuesta a los críticos, ¿no? Y se dedica a contestarle a Olivier de Brás y a Teresa del Conde, aclarando que la mala interpretación de Teresa del Conde sobre la relación de su pintura de las flores falsas con las flores falsas de la ornamentación industrial, o sea, los manteles populares, las flores en los panteones y todo esto, que esa confusión realmente lo que generaba era una falta de elementos para valorar la pintura que se estaba haciendo en esa época. De modo que se vuelve también una disputa entre el folclore urbano, o sea, el folclore urbano de la cultura material urbana, ¿no? Y el arte culto, o sea, y la pintura. Voy a leer nada más el último párrafo como para no dejar suelto el argumento, pero bueno, espero que luego haya oportunidad de compartirlo con más amplitud. Ok, se reunieron, si reunimos las dos contestaciones, resalta un mismo problema. ¿Puede el posmodernismo tener un valor crítico entre el pastiche, el simulacro y la parodia? Para este momento particular, ambos críticos encuentran un límite en la contradicción y la paradoja, un resorte, por supuesto, clave del posmodernismo, y llaman la atención acerca de no confundir unos elementos con otros. El kitsch o surrealismo mexicano, de hecho sale de nuevo el fantasma del surrealismo para el caso en los 80, con un posmodernismo propositivo, o no confundir la ornamentación industrial con las artesanías locales, como decía del Conde. Aquí la pregunta que surge un poco en términos críticos y en sus propias palabras era ¿qué tan falsas son las flores? O sea, parece que el debate de la época se puede resumir finalmente en esa pregunta, ¿qué tan falsas son las flores y qué tan engañoso es el posmodernismo y qué tanto podemos confiar en el término como categoría crítica, ¿no? Probablemente pues, todo lo falso y lo engañoso, que es un lenguaje construido para, como sugiere Ortiz, asumir un cambio, ¿no? Lo que quizás habría que pensar. Encuentro en este dilema de las flores falsas, presente en este conjunto de textos, una metáfora de los conflictos de época respecto a la modernidad y la tentación de aceptar el léxico postmoderno para nombrar una crisis de la experiencia del tiempo en este contexto particular. El dilema en sí de la fijación de ese motivo es significativo en términos conceptuales por los aspectos que hemos mencionado: la sospecha respecto al kitsch, la copia, lo falso, la cultura material industrial de la urbe, los límites entre lo popular y lo masivo, por ejemplo, por mencionar algunos asuntos que estuvieron implicados. Pero además, y quizás es lo que más quisiera resaltar en esta presentación, resulta modélico de una forma específica de operación de la crítica de arte en dos sentidos. Por un lado, muestra cómo los debates se construyeron a través de los textos escritos en medios tecnológicos que una época dispone para ellos. Esto es algo que hemos conversado mucho en los jacuzzis respecto a las posibilidades de la crítica de arte hoy. Y por otro lado, evidencia que la forma que toman las ideas de una época dependen en gran medida del tejido de voces entre agentes diversos, instituciones públicas y privadas, la prensa y otras publicaciones periódicas, y las voces de artistas, periodistas culturales, críticos e historiadores de arte. La riqueza del debate se sostiene en esa trama de enunciaciones, planteamientos, contestaciones y confrontaciones que definen en cada momento un espacio de pensamiento común y a la vez divergente y paradójico. Gracias. Rosalín, pues creo que vamos con el tiempo así un poquito apretadito, así que no sé si me gustaría que alguien hiciera alguna pregunta. Sí,
Bueno, felicidades a la mesa. Mi pregunta concreta es para Natalia. Bueno, son dos preguntas. Una, cuando hablas del fracaso de la Bienal, ¿en qué términos lo estás diciendo? Porque no me queda claro. Y la que se engancha con esa pregunta sería, ¿en qué medida ese fracaso se vincula con la situación política de América del Sur, ¿no? Con todas las dictaduras en Brasil, Paraguay, Argentina, y más considerando la posición de H, ¿no? Entiendo que exiliado de la dictadura peruana. ¿Qué pasa ahí con eso? Gracias. Sí, justo el papel de la... Voy a empezar con la primera pregunta. Cuando organiza Hacha la Bienal, y desde que está en México, del 73, ya se queda hasta su muerte acá, un poco lo que genera es esta red que no pude describir con amplitud, pero que existió con ciertos críticos que compartían esa misma condición de exilio o migración respecto a la condición política en Latinoamérica. Marta Traba, que de Colombia tiene que migrar a Puerto Rico, que es donde escribe de hecho su texto más famoso, Mario Pedrosa, que de Brasil se va a Chile, donde apoya al gobierno de Salvador Allende y participa del Museo de la Solidaridad. Damián Bayón, por ahí también forma parte de este grupo. Entonces, hay una conciencia, o sea, como dentro de la propuesta del escrito, de por qué es importante la crítica, los encuentros, las redes, el debate, la exhibición. Parte de la situación política, económica de Latinoamérica y el ejercicio también en redes que son agentes que tuvieron una repercusión de esa misma política que quieren transformar, de intervención, de demás. Y también llama la atención, o sea, ya no lo pude explicar, pero que hay un catálogo recién salió en Sao Paulo, organizado por Fabricia Jordao, que contextualiza mejor la Bienal en el caso específicamente de Sao Paulo y de la política en Brasil y del contexto de dictadura, ¿qué implicaba al hacer una Bienal como esta después de contrabienales, espacios que no... bienales que no se realizan durante los años 70 respecto a lo mismo? Entonces ahí era una apuesta por la complejidad teórica, por la propuesta, también sucede después del 77, que fue un momento importante también para la Bienal Internacional. Entonces tenía esta expectativa y su respuesta como realidad latinoamericana también implicaba una suerte de solidaridad también, y la pregunta desde Brasil de su incorporación a lo latinoamericano, ¿no? Porque habla de eso mucho, tanto Arací como Federico Moraes, era el momento en el que también se pregunta lo latinoamericano impacta y empapa a Brasil, que de pronto estaba separado en distintas etapas, aunque es de los momentos en que se puede vincular con los demás países hispanoamericanos. Entonces, está toda esa complejidad y la expectativa reside dentro de eso, bajo esta red de teóricos que además tienen la cualidad que no nada más escriben, no nada más escriben desde el exilio, transforman sus teorías desde el exilio, sino que además han sido capaces de involucrarse y transformar las instituciones y también reformularlas desde el exilio, como es el caso de Pedrosa cuando, con el Museo de la Solidaridad, pero ya en 78, tras el incendio del Museo de Arte Moderno en Río, pues propone esta también museología radical que se vincula bastante con la propuesta de Hacha respecto a incluir otras estéticas como sería la indígena y el problema de la negritud. Y ya respecto al fracaso de la Bienal, yo no estoy diciendo que yo lo enuncio, sino que es como se leyó especialmente, y me funciona la pregunta para ampliar en términos
como de malos entendidos, que es algo que compartimos en la mesa, porque casi siempre se lee, ya sea por la mala organización, porque no tuvo impacto, por este momento dramático y traumático, en donde cuando se da la votación, casi de traición, cuando se da la votación para la segunda Bienal, que ya la iban a organizar a la semana del propio Federico Moraes, en donde pues los mismos artistas son los que rechazan la iniciativa, ¿no? O sea, entonces es ahí como que se recuerda ese momento, o el otro que es bastante potente también, que es el de los mitos vadios, que es justo esta contrabienal organizada por estos artistas, en donde se recuerdan las acciones o sea, que ya para lo que reconocemos como el arte latinoamericano, como revisitado en los 2000 y tal, pues los artistas más incorporados a ese relato, como Eloy Tizica, Ana María Maiolino, Artur Barrió. Entonces, esa otra versión de lo que entendían por vanguardia, por reacción en contra de la institución, o sea, como que el debate es importante y la respuesta, pero también tiene que ver, vinculado a también las dos ponencias, a que leyeron la propuesta de Hacha como un surrealismo, como lo fantástico, inapropiado, caduco, y justo no, como que la invitación un poco de la ponencia es a repensar esos fracasos que otros agentes determinaron, usando la misma teoría de Hacha, que muchas veces es incomprendida. No, decías que no había obra de Berni en la Bienal. ¿Cómo? Dijiste algo como de Antonio Berni en un momento de tu ponencia. Ajá, Berni. Que no había obras de la Bienal. Iban a haber una sección principal con artistas modernos o de años, pues sí, o ya del desarrollo más tardío, como Botero, como Cuevas, tal, donde iban a explicar, donde se iba a hacer esta lectura del mito en las artes latinoamericanas, más desde lo pictórico, y en donde Berni y Jules Solar eran los representantes. ¿Pero fueron los cuadros? No, fue lo que fue las secciones que no se hicieron. Claro, que no llama tanto la atención, ¿no? Porque con una dictadura militar en Argentina iban a mandar cuadros de Berni a Brasil, ¿no? Que esa es un poco también la pregunta. O sea, me llama mucho la atención todo el pensamiento de Hacha explicando esta muestra con toda la situación política en Latinoamérica. Es súper paradójico, ¿no? Ahí pasa algo. Gracias. Buenísimo. Creo que hay otra pregunta y otra pregunta